Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena. La Iglesia te oxigena, este magazine de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, con el cual queremos acompañarte, queremos estar contigo, con personas que nos abran horizontes, que nos ayuden en este tiempo que no es fácil, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento. Bien, pues para hoy tenemos un invitado muy especial, Javier Menéndez. Es el director de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre en España. Desde allí, desde la península, tiene muchísimas cosas interesantes que ayudarnos, digamos, para abrirnos el horizonte, para darnos cuenta de que la iglesia es mucho más de lo que nosotros inicialmente pensamos o de lo que tenemos contacto de manera ordinaria. Sin más, los quiero dejar con Javier Menéndez aquí en La Cuarentena. Buenas amigos, bienvenidos a La Cuarentena. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos muy contentos por tener a Javier Menéndez, director de ACN en España, la oficina de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre o Ayuda a la Iglesia Necesitada allí en Madrid. Javier, bienvenido a La Cuarentena. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, padre. Un placer y un gusto estar con todos ustedes. Pues muchas gracias, Javier. Yo quisiera preguntarte en primer lugar, pues sabemos en España, el país tan afectado por la pandemia, llevan mucho tiempo llevando este encierro. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo están las circunstancias allí concretas en el lugar donde te encuentras? Bueno, las circunstancias por lo menos van mejorando después de casi 2 meses de confinamiento que empezamos a mitad de marzo y se ve el principio del final, se ve la luz en el túnel con pequeñas medidas desde hace una semana para que los niños, hasta hace poquito ahora para que los deportistas puedan pasear o cualquier persona pueda salir un poquito a la calle. Es el principio del desconfinamiento que se está haciendo con prudencia, pero bueno, a nivel personal no deja de ser una experiencia, yo diría, por una parte dura, por otra parte extraña, porque claro, nadie nos ha preparado nunca para estar este tiempo encerrados en nuestros domicilios, en nuestras casas, y por otra parte prometedora. O sea, a mí me gusta ver siempre lo positivo de tantísimas situaciones difíciles que vivimos muchas veces y con las que trabajamos en nuestra institución. Y lo positivo, sin duda alguna, para mí es la maravilla de ante una desgracia tan terrible, ante una tragedia, ante una pandemia que está afectando a tantísimas personas. En España no olvidemos que llevamos 220.000 infectados y más de 25.000 fallecidos, para que la gente se haga un poco una composición del lugar. Pues ante un tema así que está tocando a tantísimas personas, me encanta ver la respuesta de muchísimas personas, la respuesta en servicio, la respuesta en entrega, la respuesta en jugarse la vida, por supuesto, para los profesionales de la medicina, para la policía que mantiene la seguridad, para el ejército que está ayudando muchísimo, para los transportistas, los farmacéuticos y tantísimos otros servicios fundamentales que está haciendo que la gente sea generosísima en su entrega por los demás. Cada uno lo hará por un ideal o cada uno lo hará por la razón que sea, pero me parece que es una maravilla esta respuesta en valor. Javier, para que quienes nos ven te conozcan un poquito más, tú eres el director de la fundación y quisiera preguntarte, ¿hace cuánto tiempo estás allí? Y un poquito también saber más de ti. Tú eres, me contabas hace un momento, bueno, pues eres un hombre casado con varios hijos, algunos de los cuales están contigo. Si me cuentas un poquito de tu lugar en la fundación y de tu situación de vida. Vale, pues yo llevo, este verano cumpliré 14 años como director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Estoy casado, tengo 7 hijos, una bendición de Dios. Los 4 primeros están casados y los otros 3 todavía viven conmigo. Y de los 4 hijos casados, pues tenemos ya 7 nietos y medio, pues estamos esperando el octavo Ah, para el verano. enhorabuena. Y con lo cual también pues es una riqueza muy grande y el mundo con la infancia está siempre cerca nuestro. Bien, Javier, te quisiera preguntar para que nuestros oyentes se enteren un poco. ¿Cómo, cómo trabaja la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre en España? ¿Qué hace en España? Yo sé que hay muchas personas
muchos amigos, benefactores, gente que reza, gente que ayuda en diversas ciudades. Más o menos, ¿cuál es la labor de la fundación allí en España? Bueno, pues la labor es cumplir con la triple misión que como organización tenemos, que por una parte es fomentar la oración con todas las personas a las que ayudamos a crear un auténtico puente de espiritualidad, no solo para que nosotros recemos por ellos, sino también, como veremos después con ejemplos, cómo las personas a las que normalmente ayudamos ahora se está volviendo al revés, ahora son ellos los que están volcándose en oraciones por nosotros y eso me parece una auténtica maravilla, una auténtica preciosidad. Entonces, fomentar la oración y el espíritu de comunión con Dios y con la Iglesia y con el Papa. En segundo lugar, tenemos una obligación de comunicar, de contar a las personas que podemos a través de todos los medios, por supuesto, de la radio, de la televisión, de Internet, de las redes sociales, como estamos haciendo, de nuestras comunicaciones escritas, de la palabra personal, del contacto cercano, a través de todas las formas que podamos contar a la gente la realidad de una iglesia que en los más de 145 países a los que ayudamos no tiene recursos, es una iglesia pobre, es una iglesia auténticamente necesitada y no solo eso, sino que en muchos casos, añadido a esa pobreza, a esa falta de recursos, es también una iglesia discriminada por razón de su fe y perseguida hasta tal punto que, como sabemos, son muchos cristianos los que cada año mueren, los que cada año sufren prisión, sufren discriminaciones por razón de su fe. Y por último, tenemos una tercera misión que es, pues ni más ni menos que la caridad, hacer que la gente se rasque el bolsillo, hacer que la gente en la medida de lo posible colabore económicamente también, porque tenemos cada año en nuestra casa central en Alemania más de 10.000 peticiones de proyectos de estos 145 países y solo un 50-60% de esos proyectos se pueden cumplir. Ojalá pudiéramos algún día recoger tantísimo dinero como para cubrir todas las peticiones que tenemos. Y todo eso lo hacemos en base a una estructura. En España tenemos la sede central en la capital de España, en Madrid, donde trabajamos 20 personas, más voluntariado, que nos acompaña siempre y es un aliciente para todos nosotros. Son personas de todas las edades, de todas las circunstancias, cada uno con el tiempo libre de que dispone nos ayuda de una manera o de otra. Y luego, a lo largo de la geografía de la península ibérica, pues tenemos hasta 17 delegaciones. Son delegaciones, en la mayor parte de ellas, llevadas también por voluntarios, donde cada uno pues hacen esta tarea de acercarnos al benefactor particular, a la persona, de ofrecer conferencias, ofrecer actos de fe, ofrecer testimonios, ofrecer exposiciones fotográficas, compartir con ellos la fe y nuestro mensaje, acercárselo, porque muchas veces las redes sociales, la televisión o la radio pueden tener su calor, pero qué duda cabe que como el contacto físico no hay nada. Cuando hablabas del contacto físico, me hacías pensar justamente en esos, digamos, partners, en esos aliados en cada país cuyos proyectos son apoyados. Imagino que tienes contacto, tienes alguna retroalimentación, tienes información de esos lugares donde se apoyan acerca de cómo están viviendo este momento, este tiempo. Me parece que si la idea de esta entrevista es inspirar a quienes nos ven, ¿nos podrías compartir quizás alguna anécdota o alguna información que sepas de alguno de estos que se apoyan y que pueda ilustrarnos, digamos, abrirnos los horizontes un poco para este momento? Sí, a mí me gustaría contar dos ejemplos. Uno de un buen amigo nuestro, un sacerdote nigeriano, un sacerdote que emigró, que sufrió todo la terrible tragedia de atravesar toda África o la mitad de África, desde Nigeria hasta el norte del país, sufrir el acoso de las mafias, el maltrato, el hambre, el desprecio, la prisión,
absolutamente todo y que luego cruzó el estrecho entre África y España en una patera, en una barca miserable, que estuvo a punto de naufragar, que tiene una historia preciosa en la cual naufragó la barca de al lado suyo y entonces él prometió, él entonces era un seglar, era un laico, prometió que si sobrevivía dedicaría su vida a Dios, el padre Kenneth. Y este hombre consiguió llegar a las costas españolas, estamos hablando ya de hace más de 10 años, consiguió llegar a las costas españolas y al llegar aquí pues se puso a trabajar, a sufrir también a veces pues la pobreza y la falta de recursos y luego entró en una iglesia y en esa iglesia pues un sacerdote le acogió, le dio el cariño de padre a hijo y poco a poco él sintió que tenía que cumplir la promesa, se metió en el seminario, se hizo sacerdote y la verdad es que fue pues una auténtica preciosidad oír su historia que es propia de una novela más que otra cosa. Pues este sacerdote que claro, evidentemente mantiene muchísimo contacto con el país, podemos decir que más letal para los cristianos en el mundo, que es Nigeria. Entonces, toda su familia está allí y me contaba que, claro, que estas medidas de confinamiento, bueno, ante todo vaya por delante que la fuerza de la pandemia del coronavirus en estos países nada tiene que ver con lo que ha habido en Italia, en España, en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos, por decir los países más afectados, ¿no? Es poco, pero que los medios que tienen son tan escasos, la red sanitaria es tan deficitaria y tan débil, el Estado tiene unas estructuras tan flojas, que entonces basta el menor soplo, en este caso de una pequeña crisis del virus, para que todo el edificio se derrumbe y luego con un estilo de vida de las personas que evidentemente no favorece ni muchas veces es posible el confinamiento como medida de protección, porque la gente vive en la calle, la gente vive fuera, la gente se sale cada día, muchas personas a ganarse el sueldo, a ganarse el jornal y entonces todas estas medidas no podrían funcionar. Y claro, nos dice que es muy difícil, pero gracias a Dios parece que no está afectando eh, muchísimo, está afectando muchísimo menos de lo que podría llegar a ser, porque podría ser una auténtica tragedia lo que puede pasar en países con la pobreza de estos países y con las estructuras tan débiles, ¿no? Pero... Solo una pregunta. ¿El padre Kenneth está entonces en España en este momento y apoya a Nigeria sí, desde España o ya regresó a su tierra natal? él sigue en España, él está además como capellán de un hospital en la provincia de Murcia, con lo cual ha sufrido y está acompañando a los enfermos, a los moribundos, a los familiares de las víctimas del coronavirus y sabe mejor que ninguno lo que es la tarea esa preciosa de un sacerdote acompañando en el dolor al que lo necesita. Por lo tanto, Eh, su testimonio es doble, como nigeriano emigrante y como persona volcada para ayudar a los enfermos. Vaya. Y una pregunta, ¿existe algún video donde él cuente su testimonio, su historia que tú tengas o que luego podamos referir a los que nos están viendo? Sí, es posible que podamos recuperar algún vídeo que le hicimos hace tiempo y que cuente su historia, pero se lo tendría que confirmar después. Yo creo que sí. Bueno, lo buscaremos. Muy bien. Pues estupenda Y, la historia de de, Kenneth. y después quería contar más Sí. cerquita de Colombia eh, la historia del obispo de Santa Clara, que es amigo nuestro, que le fuimos a visitar también hace poco tiempo, en una de las visitas que solemos hacer desde Ayuda a la Iglesia que Sufre o Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN.
que hacemos a los países a los que ayudamos para conocer las necesidades de las diócesis, para conocer de cerca, para ese contacto físico que decíamos que necesitábamos con el benefactor, lo necesitamos también con todas las personas a las que ayudamos. Entonces, el conocer sus historias, el tocarles, el tomarte algo con ellos, el entrar en sus casas, el llorar con ellos, el rezar con ellos, me parece que es fundamental. Pues don Arturo, que así se llama, le hicieron una entrevista a un compañero de ACN y le preguntó, pero don Arturo, ¿a usted no le da mucha pena que a raíz de todo esto la ayuda económica para los proyectos que usted tiene en su diócesis dejen de llegar y no se puedan cubrir, no se puedan pagar? Y me dijo, pues por supuesto, porque los necesitamos muchísimo, me da muchísima pena. Dice, pero la providencia de Dios madruga más que el sol. Y, y estoy seguro que Dios nos ayudará. Entonces nosotros le estamos diciendo a nuestros benefactores, como la providencia de Dios madruga más que el sol y hay que empujarla un poquito, sean ustedes la providencia de Dios. ¿Santa Clara en qué país está? En Cuba, en Cuba. Ah, en Cuba, Santa Clara, Cuba. Estupendo. Pues bueno, Javier, estupendo. Yo pienso que esto también nos inspira muchísimo para darnos cuenta de cuántas posibilidades hay de ayudar, cuántas necesidades, cuánta gente experimentando todo tipo de dificultades y que puede resultar sumamente ayudada. Y finalmente, una última pregunta. ¿A ti qué te ha ayudado en este tiempo? Porque la cuarentena ahí en España ha sido más larga que la nuestra aquí en Colombia y seguramente la nuestra todavía dura un tiempo. ¿Qué te ha ayudado a sobrevivir? ¿Qué te ha servido que nos pudieras compartir? Bueno, lo primero de todo, tres cosas. Una espiritual, una física y una psicológica. Uh-huh. La espiritual me ha ayudado muchísimo, que hemos tenido la suerte, no solo por la televisión, que cualquiera tenemos acceso a seguir la misa diaria, sino por un canal interno privado, nuestro asistente eclesiástico, el sacerdote que nos acompaña, el Padre Jesús Rodríguez, nos ha celebrado misa todos los días a las 12, nos ha apoyado con charlas, con impulso, con escritos, y eso nos ha motivado muchísimo y nos ha centrado en nuestra auténtica fe y nuestro auténtico espíritu. Y eso, aunque no hemos podido recibir físicamente al Señor, pero ha sido estar lo más cerca posible de Él. En el plano físico, somos seres humanos y entonces me ayuda mucho. Al principio, la primera semana no hice nada, pero después empecé a hacer una tabla de gimnasia a diario, cada día intentando subir un poquito más en alguno de los ejercicios. O sea, si el primer día no podía hacer ni una sola flexión de brazos, ahora voy por 37 y cada día voy haciendo una más y junto con una tabla de gimnasia que me hace sudar, me hace sentirme vivo, sentirme un ser humano, relajarme un poquito y cuando vuelves a trabajar después de eso, pues te encuentras mucho mejor. Y luego en el plano psicológico, pues qué duda cabe que tener el apoyo de mi mujer y los 3 hijos que viven ahora conmigo, el habernos organizado muy bien, el tener un respeto por los horarios de teletrabajo, de cada uno en la medida, o de telestudio para el caso de los jóvenes. Y mi mujer, pues el estar dando el do de pecho en estas circunstancias que son difíciles y como es una persona muy optimista y muy positiva, pues creo que el conjunto de todo me ha ayudado a no pasarlo como si realmente estuviera en una prisión, porque no es así, sino que es una ocasión de llegar a los demás y de estar más cerca de Dios y de la misión que tenemos. Pues estupendo, gracias por compartirlo, por inspirarnos. Javier, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de lo que se está haciendo en España, de lo que se vive, de lo que se vive en el mundo, en África, en Cuba, en nuestra propia Latinoamérica. Así que, bueno, pues quedamos con muchas enseñanzas. Gracias por acompañarnos en la cuarentena y Dios te bendiga. Muchas gracias y muchísimo ánimo por lo que queda y que Dios les bendiga y les apoye a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bien, pues hemos escuchado a Javier, me parece estupendo lo que nos ofrece, lo que nos propone. Javier, a mí me ha llamado la atención estos dos ejemplos, ¿verdad? El padre Kenneth,
Ahora les vamos a poner algún vínculo al final de este video para que puedan saber más de este hombre sacerdote nigeriano que nos abre también horizontes, o de don Arturo, el obispo de Santa Clara en Cuba. Pero yo me quedaría con esas tres ideas que nos dijo Javier. El valor del apoyo espiritual, el valor del apoyo físico, el hacer ejercicio, y de lo psicológico, su mujer, su familia, tres dimensiones de la persona que necesitamos llevar de la mano, digamos con armonía, para poder llevar este tiempo a medida que se alargan las semanas, que se alargan los días, que no nos desbalanceemos, que no abandonemos ni lo espiritual, ni la atención al cuerpo, ni la atención a la mente. Las tres cosas deben ir juntas. Pues nos vemos en el próximo episodio de La Cuarentena. Gracias por estar con nosotros y Dios los bendiga. ¿Cómo podemos ayudar a levantar la iglesia en Nigeria? Pues podemos ayudar a levantar la iglesia en Nigeria, primero, rezando por todos aquellos que están pasando muy mal en Nigeria. Hay muchísima gente que necesita nuestra ayuda. Nuestra oración, a través de nuestra oración, podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque cuando ellos se sienten que están acompañados por nuestros hermanos, con nosotros todos, ellos están siempre fortalecidos en el Señor. Segundo, podemos colaborar con nuestros donativos, ayudando a través de ayuda a la iglesia necesitada. Esta fundación puede hacer mucho más. Una palabra de agradecimiento por todas aquellas personas que están colaborando con la ayuda, con la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada para ayudar a Nigeria. Os tengo que decir una cosa, que Dios os bendiga. Lo que estáis haciendo hoy va mucho más y está ayudando mucha gente, especialmente aquellos que ya no tienen motivo de esperanza. Solamente tengo una palabra, que Dios os bendiga. Que Él siempre os fortalezca. Gracias.